noches, bienvenidos a un nuevo programa de Universidad Abierta. Mi nombre es Flor Medina y estoy acompañada por Jero Benassi. ¿Cómo estás, Jero? Muy bien, buenas noches, Flor, buenas noches a todos quienes están viendo en este momento Universidad Abierta con un programa con nuevo contenido, nuevo material, un nuevo informe que tiene que ver con el ferrocarril en la Argentina, la importancia y la historia del ferrocarril. Así es, los ferrocarriles en nuestro país cumplen una gran importancia y a lo largo de la historia han ido cumpliendo diferentes roles, diferentes papeles en la sociedad de acuerdo a los diferentes modelos de gobierno. Por eso hoy en Universidad Abierta veremos un informe que intenta reconstruir la historia y la importancia de los trenes en la Argentina y por otra parte también cómo todos estos cambios han ido afectando las condiciones de trabajo de tantos empleados ferroviarios. Pero antes de verlo, mi compañero Jero ya va a estar charlando con Vicky Bortolón, una de las productoras de este primer informe del día de la fecha. Muchísimas gracias, Flor. Bueno, Vicky, bienvenida al piso de Universidad Abierta. La idea es un poco contar cómo fue la experiencia y qué los motivó a elegir específicamente este tema. Bueno, en realidad hace varios años que Universidad Abierta tenía ganas de trabajar trenes, nunca lo hicimos y este año se dio la particularidad de que se estaba discutiendo la reestatización en el Congreso, entonces bueno, decidimos que era el momento para tratarlo. Claro, este era el momento. ¿Y qué les hubiese gustado a ustedes incluir? ¿Qué creen que les faltó incluir dentro de este informe? Por ahí lo que nos faltó debido al tiempo y a cómo lo pensamos es algún ejemplo de la actualidad. Pero como el proceso de reestatización es muy reciente, tampoco podríamos abarcarlo bien. En su totalidad, 100%. Bueno, sin nada más que agregar, lo dejamos viendo el informe de hoy. Fierros viejos, nuevos años. Los ferrocarriles argentinos llegaron a tener una red de 38.000 kilómetros de vías y esto fue completamente, bueno, comenzó a ser afectado desde el año 56, desde el plan Larkin que se estableciera bajo el gobierno de Frondizi. Fue un plan que buscó racionalizar, entre comillas, un servicio de ferrocarriles que funcionaba bien hasta ese momento, que podía tener algunas fallas, pero que detrás de ese proceso de racionalización lo que hizo fue comenzar a destruir el sistema, un abandono que continuó durante muchos años, con algunas lagunas, por supuesto. Hubo gobiernos que defendieron el sistema de ferrocarriles, pero a lo largo de 50 años en general fue abandonado. El ferrocarril es el símbolo mismo del progreso, así lo ha sido en el siglo XIX, siglo XX, y no ha dejado de serlo en el siglo XXI, sigue siendo eso porque el ferrocarril integra a la nación. Todo tiene eso. Viste justo cuando se desviste. A través de los ferrocarriles yo puedo leer los modelos de Estado que tuvo la Argentina desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Los ferrocarriles son un reflejo de ese modelo. Los ferrocarriles fueron cruciales, no solo para Cruz del Eje. O sea, en Cruz del Eje fueron muy importantes porque la ciudad se desarrolló alrededor del tren. ¿Qué pasa en Cruz del Eje? Los talleres del ferrocarril se instalan en el siglo XIX. A fin del siglo XIX se instalan los primeros talleres ferroviarios en Cruz del Eje. Entonces la ciudad va creciendo en torno al ferrocarril, ¿sí? Y también una vez que los ferrocarriles se cierran, la ciudad tenía muchos trabajadores, mucha gente trabajaba ahí y mucha gente quedó sin empleo. Llegamos a los años 90 en que bajo la presidencia del doctor Carlos Menem se terminó de desguazar todo el sistema de ferrocarriles argentinos. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria. Como modelo, el liberalismo no es solo recesión y ajuste, sino que también es represión.
porque hace falta represión para poder tener toda esa gente desocupada. Y entonces eso ya se empieza a perfilar, ¿sí?, desde el 55 en adelante, con el golpe de Estado y Martínez de Hoz y la política de Martínez de Hoz ya se va profundizando y llegamos a los 90, en donde se instala así de forma feroz, con consecuencias tremendas así para toda la sociedad. Desde el año 2004, desde la presidencia de Néstor Kirchner, se comenzó a desarrollar un plan de recuperación de los ferrocarriles nacionales. Ahora, recuperar esos ferrocarriles implica una inversión muy grande. La Argentina está obligada a recuperar los ferrocarriles si quiere producir, si quiere avanzar en su frontera agropecuaria, si quiere ser lo que el destino nacional requiere, lo que el proyecto de país que todos soñamos requiere. 223 votos afirmativos, 5 votos negativos. Bien, pudimos ver en esta primera parte del informe, la importancia del ferrocarril en nuestro país y la importancia de conocer la historia de este medio de transporte que ha sido fundamental para el desarrollo de la Argentina. En el año 1956, comenzando con la debacle, llegando a la década del 90 con el desguace y recientemente con la reestatización, lo cual es toda una novedad. Exactamente, y como bien decía Jero, en los años 90 se produjo el concesionamiento del ferrocarril en nuestro país, lo que dejó sin trabajo a muchos empleados ferroviarios y además cambió las condiciones y las metodologías de trabajo de muchos otros. Así es, vemos la segunda parte de este informe, Fierros Viejos, Nuevos Sueños. Vamos a tomar un tiempo cronológico. A partir de la nacionalización de los ferrocarriles que promovió el general Perón, que fue en la época de esplendor de los ferrocarriles, los distintos gobiernos que se sucedieron posteriormente no hicieron mucho para mantener eso. De hecho, que pasaron por distintas etapas, que fue dura la continuidad en el ámbito ferroviario y fue una destrucción casi plena de todo el sistema ferroviario, que tuvo su punto culminante en la década del 90. Teníamos un presidente que decía que llama al que para, llama al que cierra. Nunca se privatizó el ferrocarril, sino que se concesionó en todas sus líneas. Y evidentemente esto marcó un antes y un después para todos los trabajadores ferroviarios. El concesionamiento de las líneas ferroviarias trajo aparejado directamente el despido, ya sea por despidos directos o retiros voluntarios de más de 70.000 compañeros trabajadores. Esperemos que los gobiernos son los que tienen que bancar esas cosas. Ya te digo, llegaba el momento que había que sacarle, pero un repuesto de 80 pesos, no me ve nunca, un repuesto de 80 pesos, para ponérselo a otra locomotora, para que rinda esa locomotora, pero parando esta otra, que cuánta plata se perdía al tener una locomotora parada. Y bueno, eso era porque los fondos no daban, no se administraban. Vaya a saber qué pasó. Que indirectamente para el país, no es solamente el ferroviario. El ferroviario es el que menos lo debe usar. Porque yo que tengo 40 años de ferroviario, qué sé yo, he viajado 10 veces en los trenes. En cambio en particular, a lo mejor va, viene con un servicio bueno, va, viene o sale de vacaciones y va en tren.
Para nosotros volver a los ferrocarriles del Estado significa más que todo, como lo dice la Unión Ferroviaria en su logo y en su dicho, todo, volver a la pasión que teníamos nosotros por el ferrocarril. Mi abuelo, mi padre y yo somos ferroviarios y ahora mi hijo. Eso es una cosa que lo tenemos incorporada en la sangre y para nosotros es algo único, las sensaciones que sentimos hoy de ver, así como sufrimos con la debacle de los 90, algunos que tuvimos la suerte de pasar a pertenecer a una empresa concesionada, pero otros muchos compañeros que quedaron afuera. El sufrimiento eso no nos llena de la ausencia que hemos tenido estos años de muchos trabajadores ferroviarios que quedaron afuera. La única esperanza de la recuperación, porque ahora estamos con la esperanza de la recuperación, porque estamos en el suelo, ¿eh? El ferrocarril está en el suelo. Un tren lleva más de 27 camiones, que es lo que equivale el transporte de un tren al terrestre, digamos así. Entonces la compañía de camiones, claro, ahora están chochos. Ellos no deben querer que esto se componga. Ya lo escuchábamos y veíamos a Gatica, uno de los entrevistados, cómo comentaba que debían sacarle el repuesto a una máquina para ponérselo a otra máquina, pero por supuesto perjudicando la primera, y así fue comenzando el desmantelamiento, el déficit. El ferrocarril no solamente fue importante para lo que es la carga y el transporte de pasajeros, sino también como fuente de trabajo. Exactamente, pero bueno, cambiando de tema ahora, en el próximo bloque no se pueden perder la entrevista abierta del día con Emanuel Rodríguez, estandapista y periodista cordobés. Pero antes nos vamos a un pequeño corte, así que no te muevas, quédate con nosotros. Quédate viendo Universidad Abierta. Segundo bloque de Universidad Abierta y le damos comienzo a la entrevista abierta del día con Emanuel Rodríguez. Periodista, actor y comediante político que además lleva adelante diferentes presentaciones. Actualmente recorre la provincia de Córdoba con una obra llamada Peroncho, donde intenta realizar un repaso de los últimos acontecimientos de la política argentina, siempre con un tono humorístico. Exactamente. Manuel trabaja en diversos medios radiales, trabaja también en televisión y vamos a conocer un poquito sobre cómo fueron sus comienzos, cómo fue incursionando en esto del stand-up, el humor político y varias cosas más sobre él. Así es, y ahora sí los dejamos con la entrevista abierta del día con Emanuel Rodríguez. Estamos yendo el día de hoy a encontrarnos con un gran humorista, un gran comediante cordobés como es Emanuel Rodríguez. Nos encontramos hoy en los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, esperamos que sea una charla muy divertida, muy amena. Así que hoy en entrevista abierta, Emanuel Rodríguez. Emanuel Rodríguez, muchas gracias por aceptar la invitación de toda la producción de Universidad Abierta. Muchas gracias a ustedes por la invitación, una invitación que me honra sin dudas. Muchas gracias. Gracias. Primeramente, quisiera que nos contaras cómo se inicia Emanuel Rodríguez en los medios de comunicación. Los comienzos fueron por una necesidad de catarsis, por una casualidad. Yo trabajaba como repositor externo de galletitas en varios hipermercados, trabajaba para una firma, una fábrica de galletitas, para Bagley, y bueno, era un trabajo que no me gustaba para nada. Era estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, estudiaba una carrera, se llama Letras Modernas, que siempre digo que nunca la pude terminar porque soy muy lento para estudiar. Cuando fui a rendir la última materia, la carrera ya se llamaba Letras Clásicas, así que demoré mucho y bueno, me embarré en esa lucha por la supervivencia en finales de los 90. La verdad que se complicaba mucho laburar y estudiar, o a mí se me complicó mucho
y bueno, fui como dejando los estudios y abandonando la posibilidad de vivir de lo que me gustaba hacer, que era la escritura. Y empecé ante esa frustración a hacer una revista, un fanzine, una revista muy pequeña, una especie de fotocopia que se plegaba al medio, de pocos ejemplares, 500 ejemplares, 1000 ejemplares tenía en el número 1, que se llamaba La Piedra en el Zapato. Es una revista de distribución gratuita, la distribuía en los recitales de rock, en los recitales a los que yo iba, o a los que no iba, pero más o menos me hubiera gustado ir, entonces me aproximaba, repartía en la fila, en la plaza de la Intendencia, en distintos lugares, en bares, y en algunas librerías. Y en una librería llega, que es Rubén Libros, estaba la revista en el mostrador, y llega un editor de Clarín. Un editor de Clarín se llama Juan Bedoyán, que llegó a la librería Rubén Libros, obtuvo la revista, la empezó a leer, le gustó, me llamó por teléfono, me propuso empezar a escribir en Eñe. En ese momento estaba surgiendo la revista cultural Eñe, me pidió una nota sobre humor cordobés. Fue algo muy raro para mí que me llamaran así de golpe. Venía trabajando en La Intemperie, que es una revista también de política y cultura de Córdoba, pero no había tenido experiencia con medios masivos de comunicación, ninguna. Me animé a escribir la nota, salió publicada la nota, les gustó y empecé a escribir con cierta regularidad ahí en el suplemento cultural del diario Clarín, en la revista Eñe. Publiqué más o menos 20, 22 notas y eso, bueno, hizo que me llamaran de La Voz del Interior para cubrir un verano, unas vacaciones. Cubrí en el verano en la parte de internet de la Voz del Interior, en el verano del 2005 entré ahí. Era un contrato por enero y febrero y cuando me fui de la parte de internet me llamaron para trabajar en cultura y me quedé trabajando ahí en la parte de cultura. Después, ya con el trabajo en el periodismo gráfico, fueron surgiendo otras oportunidades. En 2006 tuve una breve experiencia aquí en Radio Universidad, breve y mala experiencia porque terminó en un despido, algo medio confuso que pasó ahí. Las autoridades de ese momento no les copaba mucho mi sentido del humor, a las autoridades de acá, de los SRT, porque me despidieron una semana antes de la entrega del honoris causa de Roberto Fontana Rosa, que yo era el que tenía que dar el discurso de entrega de ese. Me era media extraño, me echaban de acá porque no les gustaba mi sentido del humor y me invitaban allá de cosas. Bueno, después de ese despido sigo produciendo humor por otros lados y empecé a hacer un poco de stand-up, que era como volver a La Piedra en el Zapato, pero en un formato oral. Pasé 2 o 3 años siendo muy mal comediante de stand-up. Ahora me considero un comediante mediocre de stand-up, pero por lo menos no tan malo como antes. Y eso también me fue abriendo como otras puertas, haciendo un show de stand-up al que invité a Max de Lupi a que haga. La primera vez que estuvo Telma y Nancy en vivo fue en un ciclo de stand-up que yo llevaba adelante en Cocina de Culturas, y ahí nos conocimos con Max y empezamos a laburar juntos. Y surgió lo del programa de radio, empecé a trabajar en Más Vale Tarde y bueno, ahí fue como toda una explosión a escala cordobesa, una explosión mediática interesante, ¿no? Que, bueno, fue una especie de revolución en mi vida, por supuesto, donde me encuentro ahora finalmente viviendo de lo que sí me gusta hacer, más o menos 15, 16 años después de empezar con La Piedra en el Zapato. Y ahora, algo muy que te destaca, digamos, es qué significa ser un humorista kirchnerista en Córdoba. Y por ahí alguna anécdota que tengas en ese sentido acerca de ese tema. Nunca dudé de expresar mis opiniones políticas. Nunca dudé de dejar muy explícita mi posición para hacer humor político. Los principales referentes en el humor político en Argentina han tenido como una falsa, a mi visión, según mi opinión, una falsa apariencia de objetividad. El principal referente de humor político en los últimos años es Tato Bores. No hay dudas de eso, nadie duda de que Tato Bores ha sido el mejor humorista político de los últimos años. Y mucha gente que refiere a Tato Bores lo refiere como un humorista objetivo, por ejemplo. Y sin embargo era un humorista que se sentaba a comer tallarines con Carlos Menem. Un humorista claramente funcional al menemismo porque
digamos, se sentaba le hacía bromas, todo eso, pero terminaba en 3 o 4 programas, comió tallarines con Carlos Menem. Carlos Menem una vez condujo el programa de Tato Bores. Entonces, ahí hay claramente una explicitación de posición política, que en su momento, bueno, no sé por qué, pasó desapercibido, quizá porque él ha tenido un gran talento para que eso no se note tanto como su otra faceta, que también tienen momentos bastante discutibles o que uno puede mirar con cierta distancia cuando el programa convivía con dictaduras militares, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo nunca dudé que quería decir que era kirchnerista, porque me parece que hay que ser honesto para hacer cualquier profesión, y entonces yo no podía decir, bueno, sí, yo les voy a pegar a todos por igual. No, no les voy a pegar a todos por igual, ni a palos, porque hay gente a la que quiero más que a otra, y entonces voy a operar a partir de mis propias convicciones. Voy a tratar de hacer humor para eso. Y bueno, mucha gente me dice, te perdés mucho público. Y sí, por supuesto que me pierdo mucho público. Pero esto no es una cuestión de marketing, de a cuánta gente podés llegar. Es una cuestión de poder decir lo que uno realmente piensa. Y en Córdoba tiene una particularidad, porque en Córdoba, por lo menos hasta ahora, hacer humor kirchnerista es hacer humor oficialista en un sentido nacional, pero es hacer humor totalmente disidente en un sentido provincial. Y me parece que midiendo los niveles de agresión que recibo en las redes sociales y eso por parte de los militantes no kirchneristas o los no militantes o la gente apolítica, creo que sigue siendo una actitud de disidencia y de rebeldía, a pesar de que estás obviamente adscribiendo a un discurso político que gobierna el país, ¿no? Pero pienso que en el kirchnerismo hay mucho lugar para la rebeldía, para la disidencia, y eso es lo que a mí más me interesa. He tenido incontables problemas con eso, sobre todo porque en el stand-up hay como una doble vía de laburo, ¿no? Laburás haciendo espectáculos y laburás en eventos privados. Hay mucha gente que contrata muchos comediantes de eventos privados. Y empezás a salir en la tele, en la radio, y hay gente que quiere los comediantes que salen en la tele y en la radio y ni se preocupan por ver qué haces. Entonces, mirá, Emanuel Rodríguez está en la tele, está en la radio, lo llamamos. Y me llaman, me dicen, ¿cuánto cobra? Le paso el presupuesto, les digo, mirá que hago humor político. Bárbaro, perfecto, no hay drama, nos encanta. Y llego y está todo mal. Me ha pasado de actuar en un country de Mendiolaza, actué 2 veces. Las 2 veces fue terrible. Las 2 veces me invitaron, yo aclaré qué hago y ninguna de las 2 veces me dijeron, no, mejor no vengas. Las 2 veces me dijeron, no, sí, dale, vení, está todo bien. Y caí y una vez más o menos zafó y otra vez fue un desastre. Era como mucha gente que respondía a mí, claro. Se metía, onda, no, qué sé yo, ¿por qué decís eso? Ahora queremos un comediante que venga de otro signo político. Yo le decía, macho, me contrataron ustedes, o sea, yo no les estoy cobrando una entrada, nada, o sea, te pones en mi Facebook y en mi Facebook te das cuenta de que soy K. No es que lo estoy escondiendo y de repente te sorprende. Échenle la culpa que me contrató, le decía yo. Y tuve un momento una vez con un chabón que se enojó mucho, un tipo que se enojó mucho, ¿no? En un lugar me habían contratado, había 30 personas más o menos, en un lugar muy pequeño, lo cual hace más incómoda la cosa, porque tenés la gente muy... Y el tipo estaba muy enojado con los primeros chistes que hago, donde dejo bastante clara mi postura. Y yo me doy cuenta de la situación, estábamos cerca y le digo, bueno, hagamos una cosa. Si yo logro que esta persona se ría 3 veces por lo menos durante el show, ustedes me pagan. Si no, no me pagan. Y la mujer del tipo me dice, no se va a reír, no hagas esto. Y yo le digo, no, sí, dale, me parece bien, porque si, qué sé yo. Claro. Hagamos, si 3 veces está bien. Y el tipo me dice, no me voy a reír ni una vez. Bueno, dale, vamos. Y arrancamos. Empezamos, qué sé yo. Y entonces toda la atención del show no estaba tan dirigida hacia mi ideología política como hacia ver si se reía. Si se reía o no. Bueno, 1 risa, 2 risas, 3 risas. Logramos las 3 risas del chabón, porque obviamente en mi show hay momentos de autocrítica o momentos de crítica al propio kirchnerismo. Obviamente hay que hacer esos chistes, si no nos reímos de nosotros, no nos podemos reír de los otros. Y el tipo se rió 3 veces.
Entonces le digo, creo que me tienen que pagar. O sea, está buenísimo. Eso, más o menos logramos una amabilidad, qué sé yo, y después me voy atrás y me dicen, ahí viene el tesorero a pagarte, y el tesorero era el tipo al que yo le había hecho el desafío. Claro. Así que me fue a firmar el cheque y me decía, bueno, está bien, te lo ganaste, qué sé yo, pero estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que dije. Digo, bueno, ¿qué? Son ideas, nada más. En última instancia también está bueno saber que pensar distintos no nos convierte en enemigos. Solamente pensamos distintos, nada más. O sea, si no supiéramos que pensamos distintos, capaz que hasta podemos comer un asado juntos y la pasamos bien y nos reímos, si nos cruzamos en la hinchada de Talleres y el Talleres hace un gol, nos vamos a abrazar. Simplemente pensamos distinto en esto, nada más. Bueno, te agradecemos mucho, Emanuel, que hayas estado con nosotros acá en Entrevista Abierta. Y bueno, esperando no sea la única ni la última vez que esté con nosotros. Ojalá así sea. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Acabamos de ver la entrevista abierta con Emanuel Rodríguez, realizada por nuestro compañero Roberto Santiago. Así es, Emanuel, que se animó a incursionar en algo que no muchos humoristas lo habían hecho, combinando el humor con la política y sobre todo aferrándose a sus ideales. Exactamente, Jero. Bueno, y de esta manera llegamos al final del programa, pero queremos recordarles, como siempre, cómo pueden volver a hacer para ver el programa del día de hoy. Exactamente, pueden hacerlo a través de internet, a través de nuestro canal de YouTube, Universidad Abierta, y a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. No solamente eso, sino que queremos recordarles que pueden escuchar Universidad Abierta los miércoles a la hora 15 por Radio Revés. Muchas gracias, Jero. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este nuevo programa de Universidad Abierta, que como siempre les decimos es un programa realizado íntegramente por estudiantes y egresados de la Escuela de Ciencias de la Información. Así es, hasta el próximo programa. Esto fue Universidad Abierta.